Hola, ¿qué tal, comunidad de filosofía y humor? ¿Cómo les va? Estamos aquí con un nuevo, al fin, podcast de filosofía y humor. Hace mucho tiempo que no grabábamos, o sea, teníamos cosas, vamos a contarles, cortito, teníamos cosas grabadas que tuvieron problemas de edición, que se perdieron y cosas así, y nos ponía muy triste, y cada vez que se perdíamos algo nos daba lata seguir grabando otra cosa, así que esa ha sido nuestra No, y de decepción. hecho, este mismo podcast ya lo grabamos. Pero en esos momentos, bueno, ahí les contaba un poco a medida que avance el podcast, pero no, los saludémonos, porque digamos que esta es una segunda temporada de nuestros podcasts. Sí, y bueno, también decir que puede que haya un poco de ruido de fondo, vamos a intentar camuflarlo, pero hay unos animales, perruno que hace un poco de ruido, respirando y existiendo. Somos 4 el día de hoy acá, entonces. Pero parecemos un ejército. Claro, entonces, primero estoy, bueno, yo los presento así para que no se presenten ustedes. Está la Cali Luis, como siempre, acompañándonos, Claudia Luis, ¿no? También. Tu nick es Cali, como siempre, su administradora también de filosofía y humor. Hoy día, y justamente esto es lo interesante, nos acompaña Max Yáñez, y ustedes se preguntan, ¿por qué hay otra persona allá? Porque Max hace muy poquito escribió un libro llamado Una nueva breve historia del tiempo, la venganza. No, la venganza no, obviamente no está Una ahí. nueva con mayúscula. Claro, de ahí lo voy a explicar un poco por qué. Y en vista de que escribió este libro, dijimos, ya pues, juntémonos a hablar del tiempo. Y si usted está en su casa diciendo, pero ¿por qué esta gente habla del tiempo si esto es una cosa que hablan los científicos? Yo les voy a decir, parece que no, parece que el tema del tiempo es un tema más filosófico, pero eso lo encargamos después. La otra persona que está en esta habitación es la mascota de la Cali, un hermoso pug bastante sonoro, así que van a ir escuchándolo si es que no podemos superar su sonido con música, así que lo pueden estar escuchando ahora mientras se come un huesito, una cosita así para limpiar sus dientes. Y estoy yo, como siempre, Camilo Pino, un saludo grande, recargado, aquí con las pilas puestas para aquí grabar 10 podcasts, ¿sí o no, Cali? Todo hoy día. Todo, no, entonces sí, todo hoy día. Pero eso, pero introduzcamos a nuestro invitado. Bueno, Max es licenciado en filosofía, también por la misma universidad que Camilo y yo. Casualmente estaba en años intermedios y él ahora actualmente hace clases en colegios o escuelas, dependiendo del país en el que estén. Sí. Y también en la Universidad San Sebastián. Aclaro que es más joven que yo y más viejo que la Cali. Sí. Por si alguno se hace esa pregunta. Claro, pero no es tanto más viejo que yo. ¿No? ¿Qué edad tenés, Max? 26. ¡Ah, tenemos la misma edad! Bueno, acá ustedes obviamente están escuchando todo esto, pero acaban de chocar las manos en una actitud de... Es que Camilo tiene 30. Oh. ¡Qué fuerte! Sí, perdón por ser de otra década. Otra generación. Cada vez más cerca de la muerte. Perdón, claro, por no abrir mi TikTok. Perdón por no abrir mi TikTok. Pero más cuéntanos un poco de ti. La Cali dice que estás haciendo clases. ¿Dónde estás haciendo clases? Hago clases en un colegio y en la Universidad San Sebastián y en la Universidad Finisterre. Hago ramos de formación general, al igual que ustedes. Y eso básicamente. Y mis temas que me interesan en filosofía es justamente el tema del tiempo y el tema de filosofía política. Que son temas bien diversos, pero nadie dice que no se puede. Claro, está bien. Uno, como dato, esto tiene muy poco dato para la gente que nos está escuchando. Siempre que uno se dedica a la filosofía hay que dedicarse a dos cosas. Una cosa media popular, que tenga salida, y otra cosa que sea el gustito propio. Eso es un consejo que siempre me da. Yo creo que eso se puede aplicar en diversas carreras, como que usted es historiador o humanidades, dedíquese, no sé, pues a Shakespeare, una cuestión que siempre tenga que poder dar un curso y después se dedica, no sé, pues a la métrica española del siglo XIII en Murcia, una cosa así. Yo creo que lo mismo aplica a toda la vida en general. O sea, para todas las áreas. Ya, pero Max, tú estás acá porque escribiste un libro que en la semana, hace poquito, nos lo viniste a dejar, donde, como contaba la Cali, hicimos nuestra primera pseudo grabación del podcast. Hubo unos problemas ahí, como siempre, con nuestra grabación de podcast, pero ahora mucho mejor porque tú no habías dejado el libro y ahora nosotros lo pudimos leer críticamente, así, obviamente, como un trabajo filosófico apresurado, aunque sí, pero pudimos leer tu libro. Pero cuéntanos primero de dónde nace escribir un libro sobre el tiempo, cuando pudiste haber estado escribiendo un libro como Harry Potter. Bueno, durante la universidad todos los años trabajé sobre un autor en el tiempo. Así que ya llevaba bastante tiempo trabajando el problema. O sea, pero te gustaba el tema. O sea, Sí, no le el interesaba. primer año de filosofía
en filosofía de la naturaleza había que hacer un trabajo y elegí el tema del tiempo en Aristóteles. Y a partir de eso me gustó el tema y los siguientes años aproveché los ramos históricos para empezar a hacer en cada periodo un trabajo sobre el tiempo de un autor. Hice sobre San Agustín, hice sobre Kant, hice sobre Husserl. Bueno, en filosofía y la historia también toqué el tema del tiempo, así que hice varios trabajos por ahí en la universidad. Y luego decidí, bueno, ya que tengo todo esto, ¿por qué no ordenar la cosa y ver qué sale de aquí? Y a partir de eso busqué hacer un libro de difusión que no fuera para gente especializada en el tema, en donde de un modo expositivo abarcar las principales teorías que me parecen de la historia del tiempo. O sea, este podcast a la vez es una invitación a que si a usted le interesan los temas de filosofía, nosotros siempre nos preguntan ¿por qué el libro empieza a leer a filosofía? O la filosofía. Es una pregunta que todavía no puedo responder, pero el día de hoy podemos decirle que sería... Presentaremos una opción. Es una opción. Si a usted le gusta, por ejemplo, un problema, que el problema del tiempo. Obviamente, si a usted le interesa el problema, estoy pensando... De la verdad. No, claro, no sé si es el mejor libro, pero puede también empezar. Puede ir a comprarlo igual mientras busca otro libro sobre el tema, la verdad. ¿Y por qué empezaste a hacer por qué empezaste a investigar sobre el tiempo en Aristóteles? Bueno, la verdad es porque tenía que hacer un trabajo de investigación y fue lo que tenía a mano. Además, bueno, yo había faltado la clase donde habían pasado el tema del tiempo, entonces fue como, bueno, me tengo que poner al día. ¿Qué mejor manera de ponerme al día que hacer un que trabajo hacer al un respecto? trabajo sobre el tema del cual no estuve en la clase? Y a partir de eso busqué justamente desarrollar el tema en Aristóteles y ahí me terminó gustando el tema y ahí seguí Continuaste. en toda mi historia de la universidad haciendo trabajo sobre el tema. Uno siempre falta el día que no tiene que faltar. Como yo, cuando en el colegio también nos faltaba mucho, pero uno faltaba justo el día que regalaban comida. No sé, una cosa así. Entonces, ¿pasan esas cosas? Bueno, y ahí empieza más o menos como tu tema, tu obsesión con el tiempo filosófica, o por lo menos muy práctica igual. Yo, como siempre decía, yo hice un montón de trabajo en la universidad, de cual 3/4 parte no me enorgullezco, no sé dónde están, no sé qué pasó con ellos, pero hay un dato para toda la gente que está entrando a la universidad: intenten hacer los trabajos en las mismas cosas, en vez se les sacan provecho acá como el Max. Pero además una muy buena técnica, porque en realidad que, o sea, de repente es difícil aprender de un tema, siento yo, si uno no está introducido en el tema, de un profesor ya muy experto, porque muchas veces la persona más experta no logra hacer esa materia divulgativa o como lo suficientemente alcanzable, claro, gracias a las personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, una persona que no está introducida. Entonces me parece una muy buena técnica que alguien que esté aprendiendo del tema lleve sus conclusiones y como lo que aprendió del tema recién para una persona que quizás no sabe acerca del mismo. Entonces, yo supongo que ya lo imaginaron, pero por eso nuestro podcast del día de hoy es un diálogo filosóficos acerca del tema del tiempo. Invitado especial, Max Yáñez, autor de Una nueva breve historia del tiempo. Porque, perdón, para seguir, porque además después lo puedes, o sea, lo revisitaste, no es como que sea el trabajo mismo que enviaste al profesor ni nada, sino que se dejó reposar, etcétera, y después lo revisitaste y viste, ya mira, esto quiero cambiar, esto no sé qué, esto me parece apropiado, y al final el resultado me parece que es un súper buen libro. Nosotros lo leímos, ¿no? Como para introducirse al tema del tiempo sin ahogarse en un mundo de información. Que es lo que pasa con la mayor parte de los libros de filosofía. Yo, 99% de todos los libros que leo de filosofía no son como para gente que me pregunta qué leer. O sea, yo siempre digo que La crítica de la razón pura de Kant, que es un libro fenomenal, increíble de filosofía. Claro, no es para que alguien se introduzca a la filosofía. Yo creo que uno sale arrancando. Siempre he contado esa experiencia que yo partí de la filosofía leyendo Introducción a la filosofía de Heidegger. De Heidegger. Y lo encontré una cuestión inentendible. Yo pensé de hecho que no me iba a dedicar a la filosofía. Y efectivamente han pasado los años y mucha gente dice, ese libro es dificilísimo. O sea, a mí me parece, como ya para partir un poco hablando del libro y de ahí tocar distintos temas que nos llamaron la atención. Y reflexionar con eso sobre el problema del tiempo. El índice. Siento que está muy bien acabado como para entender, porque dice, ya habla, bueno, me faltó Platón, pero Platón tú explicas en un momento que quizás es porque su pensamiento acerca del tiempo es más o menos similar al de Aristóteles, y es Aristóteles quien lo sistematiza un poco más que
que Platón en ese caso. ¿Hay una doctrina platónica del tiempo en ese caso? Yo diría que la respuesta es difícil en torno a esa pregunta. ¿Por qué? Porque de partida, para toda la gente que ha leído Platón, notará que en Platón es bastante difícil ver qué dice realmente Platón. Entonces, a partir de eso, bueno, la pregunta sería cuando en el Timeo toca el tema del tiempo, realmente qué tan en serio se está tomando esa posición. Claro, el Timeo es un relato cosmológico, entonces no es como el problema de la creación, por así decirlo. Bueno, y además en Platón hay un problema también, yo creo, que es el problema que Platón y Aristóteles también, yo creo que se burlan de las religiones de la época. Entonces también hay que entender fuera de ese contexto, del contexto de la religión de la época, pero la pregunta es, ¿qué tanto de la cosmología de la época está tomando Platón y qué tanto se está alejando? Eso es muy interesante porque cuando uno hace clase, está obviamente está el profesor de historia haciendo clase, estoy pensando en el colegio, en la escuela, y uno lo primero que sabe es que los griegos eran politeístas, ¿cierto? Una cosa básica, pero, y como comentábamos en muchos podcasts con la Cali, una vez se tiene que aprender las cosas mal para después aprenderlas bien. Y claro, es importante saber que los griegos eran politeístas y usted hace su clase y hace su exposición de Afrodita, Ares, Atenas, todo eso. Pero el ciudadano griego promedio intelectual no era politeísta, era un monoteísmo. Por eso cuando ustedes se introducen en Platón, en Aristóteles, incluso en Sócrates, muchas veces se refieren a la deidad o las deidades, pero no está ese folclorismo, por así decirlo, que uno piensa en el mundo griego. O sea, obviamente hay un montón de gente griega que creía en el antiguo dice, del mismo modo que en la actualidad, en el campo de su país, hay mucha gente que también cree una variedad de cosas. Pero el ciudadano culto griego era una persona bastante crítica con su religión, no era ese paganismo, por así decirlo, que uno ve en Wikipedia o en YouTube. Claro. Bueno, se me vino a la mente un fragmento de Heráclito donde dice esas personas que están ahí como hablando con casa, refiriéndose a las personas que rezaban. Ah, bueno, hay una parte también en Platón cuando hablan de un tema y Platón dice esos son cuentos de viejas, cuando se refiere a todo este tema de la religión, los mitos y eso. Y cuentos de viejas que se refieren, mira, esta cosa de los mitos, esas son cosas que contaban las abuelitas para asustar a los niños, pero es como que está de acuerdo el Sócrates platónico en que no es sensato creer estas cosas de la mitología en el mundo actual. Pero hay simplemente como una cosa que me recordó al leer tu libro, y cuando uno está reflexionando sobre el problema del cambio, que es Parménides Heráclito, hay un factor que estos personajes no tienen y que yo encontré relevante, y que es el problema del tiempo. Porque el problema del tiempo, de cierto modo, articula el problema de todo cambia y nada cambia. De cierto modo, es algo que, claro, no se le puede exigir a estos pensadores que están recién empezando en la filosofía. Pero quizá la clave en Platón y Aristóteles justamente que introducen el tema del tiempo, y yo creo que ahí vamos a ir introduciendo un poco en Aristóteles, pero eso, dato ahí que yo encontré simpático, cómo el problema del tiempo articula a Heráclito y Parménides, que para nosotros a simple vista son como dos posiciones imposibles de compatibilizar. Es que quizá ese mismo... O sea, en el fondo ese mismo problema llevó a la postulación del tiempo. Claro, por eso digo, no le exigimos, no es como que les faltó algo. Claro. Nadie había reflexionado acerca del tiempo antes de Platón y Aristóteles. Y ellos parten también de la materialidad de la existencia del mundo. Entonces, el tiempo yo creo que es un problema muy abstracto dentro de todo. O sea, necesita una metafísica ya más o menos más fuerte, por así decirlo. Para responder la pregunta de Platón que habían hecho sobre el tiempo, yo diría que puede haber una doctrina del tiempo en Platón, sí, perfectamente podríamos explicar una doctrina del tiempo en Platón, pero claramente el tema del tiempo aparece por primera vez en Aristóteles. Cuando claramente hay un análisis del tiempo ordenado donde decimos ya, el autor está diciendo esto, ella en Aristóteles. Y que justamente una perspectiva o una mirada más materialista del tiempo, en el sentido de que justamente es cosmológico, como tú lo defines. Sí, o sea, en fin, es que yo solamente toqué el tema del tiempo cosmológico en Aristóteles porque en el fondo en el libro lo que hago es tocar el tema del tiempo cosmológico dentro de la filosofía. Pero en verdad en Aristóteles, si empezamos a ahondar en la obra de Aristóteles, tiene otras visiones del tiempo. Hay un libro muy bueno que se llama Ser y Tiempo en Aristóteles de Enrico Berti, donde lo que hace el profesor es explicar todos los elementos que ya están en Aristóteles que después aparecen en Heidegger, entre todas las comillas que hay que decir. O sea, en el fondo diciendo lo que postula es en esa transcripción que es de un curso que dio, si no me falla la memoria,
Es decir, en Heidegger no hay nada original, o sea, todo lo que dijo Heidegger está en Aristóteles. Y cuando uno empieza a pensar en el tiempo de Aristóteles, yo diría, tiene algo de razón. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en la ética de Aristóteles, bueno, ¿la ética de qué se trata? Bueno, del tiempo futuro. Cómo yo vivo, cómo planifico mi vida hacia el futuro y cómo a eso le doy un sentido. Y bueno, eso es que tiempo fenomenológico, ya está en Aristóteles. Y hay otros elementos como en... Está bien tirar el elástico con eso, yo te sigo completamente, pero es tirando bien el elástico para juntar a Heidegger con Aristóteles, pero... Sí. No, sí, pero a lo que voy es que en el fondo la idea de que el tiempo como vivencia... ¿Estaba implícito? Está implícito y hay otros tratados, hay tratados de historia natural, creo que se llama el texto, que son unos opúsculos que están en el libro Generación. Esas cosas que nadie lee de Aristóteles. Claro, por ejemplo, ahí también habla mucho Aristóteles de cómo mediante la memoria y la expectativa traemos el tiempo a presente, que es una idea que después aparece en San Agustín, y cómo el tiempo aparece dentro del sujeto. Que es un tema que tampoco no es menor para luego dar el paso siguiente justamente a la vivencia del tiempo. En la poética también toca el tiempo, en la narrativa, entonces el tema del tiempo no solamente está en Aristóteles en la cosmología. Perfecto. Pero en fin, yo diría que principalmente aparece ahí. Eso es cuando uno habla de Platón y en Platón están todas las preguntas, claro, porque en Platón pasa algo parecido. Uno ve los diálogos que en uno o dos líneas, como se dice, hay una bala perdida sobre un tema filosófico que después, cientos de años después, lo va a recuperar otro filósofo, y por eso siempre decimos, nos remitimos a Platón y Aristóteles. O sea, si usted en este momento no está comprando este libro en la mejor librería y en la peor librería de su país, busca al lado un texto platónico, porque de cierto modo va a encontrar muchos problemas que van a ser tratados en otros libros. Y pasando también ya, por ejemplo, a San Agustín, tú hablas del salto que se da, que tampoco es un salto, pero que en Aristóteles es un tiempo concebido más exteriormente, hacia los objetos. Pero en San Agustín tú empiezas a hablar del tiempo concebido como dentro de la persona misma. Y tú dices que San Agustín profundiza de alguna manera a Aristóteles. ¿Cómo podrías hacer ese enlace? Porque tú acabas de decir algo súper importante que no habías, como que no mencionas en el libro, que para Aristóteles también es importante el tiempo, o sea, la vivencia del tiempo. Sí, yo ahí haría la distinción en que en Aristóteles esa vivencia del tiempo ya no tiene en mente, o yo diría ya no tiene en mente la realidad externa como sí la tiene San Agustín cuando toca la vivencia del tiempo. O sea, cuando San Agustín se pregunta cómo somos conscientes del tiempo, está pensando cómo somos conscientes de esta cosa que llamamos tiempo que se da en la realidad externa de nosotros. Y a partir de ahí yo diría parte justamente su análisis del tiempo y parte la pregunta cómo realmente podemos conocer esas cosas que están cambiando constantemente por medio de esto que es el tiempo. Yo creo que eso, ya, tengo una impresión, una intuición, como el tiempo, que es una intuición del tiempo. Parece que el tiempo es algo que está y no está, parece como un telón, como una silueta de, por ejemplo, muchas cosas. Que creo que eso es lo que está en Aristóteles, porque cuando uno ve en Aristóteles, o como tú tratas en el capítulo, el problema del cambio, el problema que ustedes muchas veces se ven en el colegio, que es potencia y acto en Aristóteles, claro, todo ese movimiento que hacen los entes se da de cierto modo en una condición, que es el tiempo. O sea, algo cambia porque de cierto modo puede estar en dos momentos diferentes en el tiempo. De hecho, aquí quiero conectar muchas cosas, perdónenme, porque estoy con una explosión mental. Pero justamente el tiempo parece ser algo que Aristóteles de cierto propone como una especie de silueta, como un pizarrón, como un fondo donde se da toda su filosofía. Y yo pregunto acá, bueno, en esa idea agustiniana, ¿qué pasa con las cosas que no cambian? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tiene esa relación con el tiempo? Hay cosas que están fuera del tiempo, y entendiendo que en el tiempo es el lugar donde están las cosas que cambian, y que es toda la filosofía aristotélica, por así decirlo, la física aristotélica entendida como el potencia y acto, todo eso. ¿Qué son estas cosas que no cambian? Son tan fuera del tiempo, no hay tiempo para ellas, tienen un tiempo especial. Perdón, ¿en San Agustín o en Aristóteles? Estoy pensando para saltar a San Agustín. O no sé si Aristóteles en San Agustín hay algo que evidentemente no se da en tiempo, que es un puro ahora, que es la eternidad. ¿La eternidad es parte del tiempo o no? No, la eternidad es completamente independiente del tiempo. Y la eternidad, por excelencia, ¿cuál sería? Bueno, Dios. Dios sería lo eterno. Pero sigo preguntando,
¿Es la eternidad la visión completa de todos los tiempos, pasado, presente, futuro, o es otra cosa? No, es otra cosa porque, o al menos como entiendo yo la pregunta que me haces, cuando hablamos de presente, pasado y futuro, eso ya supone una sucesión. Ya. Entonces, San Agustín dice, bueno, cuando pensamos en la eternidad es simplemente el ahora. Un Sí. único ahora. Y por lo tanto eso ya no presupone ninguna sucesión, entonces no podemos conseguir a partir de eso ni un pasado ni un futuro. Estoy pensando... Entonces decirlo como la eternidad es la suma del pasado, presente y futuro, bueno, es que pensar ya en pasado, presente, futuro presupone una realidad que sea según una cierta sucesión. Estoy pensando en San Agustín. Yo le haría una pregunta a San Agustín respecto al tiempo. Si tenemos a San Agustín, o sea, si tenemos a Dios, que yo creo que es un problema, que el problema es el panteísmo. Si Dios está inserto en el mundo, y el mundo es un ente que cambia, un mundo... Primero, Dios sería afectado por el tiempo y Dios estaría, como se dice, delimitado por el cambio, y por ende estaría en esta línea temporal pasado, presente, futuro. Sería un ente que no tendría esas cualidades que muchas veces uno define en el mundo clásico a una deidad. Atemporal, eterno, inmutable. Sí, pero para San Agustín Dios no está amarrado al mundo, podríamos decirlo al revés, el mundo está amarrado a Dios, cuanto que toda la existencia material depende justamente de esta causa primera que es Dios. No está inserto entonces en él. El mundo está inserto o amarrado, como tú dices, conectado con Dios, pero entonces Dios no se ve afectado, por así decirlo, con la temporalidad de la existencia de su mundo. No, de hecho, cuando San Agustín conecta eternidad y tiempo, lo conecta a través del tema de la creación. Y la pregunta de San Agustín es, ¿qué significa una creación desde la nada? ¿Es posible la creación desde la nada? ¿Y qué significa eso? En el análisis de eso es interesante porque ahí conecta la realidad material justamente con la eternidad. Y la pregunta es entonces, o lo que surge después de esa discusión es, bueno, parece que toda la realidad material necesariamente necesita la existencia de una causa primera que tenga todas las perfecciones, en la cual nos podamos remitir, pero al mismo tiempo esa realidad primera, esa causa primera, debe ser completamente independiente de la materia, porque si dependiera de la materia ya no podría ser una causa primera. Claro, cambiaría, tendría que tener otra causa sobre ella, que es más o menos el argumento que uno conoce como un poco el tema de la causalidad, el problema de la causalidad. Se me vino, voy a cambiar un poco brevemente de tema, pero una recomendación. Hay una película que se llama Arrival. ¿Rayman? Arrival. Ah, Rayman. Yo, Rayman, el monito de Ubisoft. No, que yo siempre atribuí como una película muy filosófica porque habla del lenguaje y la comunicación. Pero después, con lo que tú dijiste de San Agustín respecto de la creación, que Dios ve la creación como un continuo, como un ahora constante en el fondo, versus lo que percibimos nosotros de presente, pasado, futuro. La película, para aquellos quienes la han visto y para aquellos que no la han visto, acabo de pensar que también toca muy profunda, o sea, como muy quizás asertivamente o de modo, el tiempo, el concepto del tiempo, porque en la película, no sé si tú la viste, Max. Me acuerdo que la vi, me acuerdo que me gustó mucho hasta el final. Pero es que no me acuerdo cuál es el final. Es que el final pero trata presente. me quedé con esa sensación, voy a como que el hacer- final quedé como, no sé, como algo más de Deus Ex Machina. No, es que. Pero en verdad no me acuerdo cuál es el final, pero me quedó esa Ah, sensación. ya, pero es que, claro, pero también en el final, que no es yo creo que no es el final que a ti te gustó, o sea, que no te gustó, que claro, medio mediocre, pero hay una parte donde Ya, bueno. se entremezclan presente, pasado y futuro. Entonces la la protagonista describe la vida como una sucesión de momentos. En verdad, creo que no viene mucho lugar porque no quiero mandar un spoiler a quienes nos están escuchando, así que véanla. Pero es interesante quizás ver la película con esto en mente, de que toca precisamente, no sé si lo toca voluntariamente, ese es mi tema, pero esto los aliens le hicieron algo a la protagonista comunicándose con ella. Y esto es que ella puede ver simultáneamente su presente, su pasado y su futuro. Yo creo que esa es la dificultad de todo el asunto que estamos acá, porque claro, Aristóteles, de cierto modo, cuando trata el tiempo, lo que por lo menos uno revisa en tu libro y es lo que nosotros, yo tampoco he hecho un estudio profundo del tiempo en Aristóteles, pero claro, parece que estamos viendo el tiempo en los objetos del mundo, un tiempo, digamos, el pasado, presente, futuro, en el cambio de los objetos que nos toca ver a nosotros como ciudadanos cotidianos. Si salimos a la calle, vemos que el árbol cambia, vemos que pasa un auto, una cosa así. Hay otra forma de ver el tiempo como una unidad completa,
Y yo quiero introducir justamente cuál es la tensión esa de lo divino, o mejor dicho, la pregunta de lo eterno, porque el eterno es de cierto modo una forma del tiempo, por así decirlo. O sea, si tú me dijeras, ¿en qué cajón metes el concepto de lo eterno? Lo meto en el cajón no sé, de la ropa, en el cajón... No, yo lo meto en el cajón del tiempo. De cierto modo, la eternidad... Que yo creo que es por negación a lo que nosotros concebimos como tiempo. Pero no esa es la pregunta, claro. No porque sea en sí parte del tiempo. Porque ahí yo podría hacer una distinción. Hay una eternidad, o sea, estoy hablando acá desde el desconocimiento. Podríamos referirnos a la eternidad Y asumiendo que hay algo eterno también, porque quizá... Pero por eso yo puedo decir, el mundo puede ser eterno en el sentido de que el mundo, estoy pensando como completitud del mundo, digo pasado, presente, futuro, como teniendo el pasado, el presente, futuro en una sola constructo, podríamos llamarlo eterno. Si esa eternidad es la eternidad propia de un Dios, ese Dios está inserto en el mundo y por ende un panteísmo como el de Spinoza. Y ese Dios no va a tener las cualidades que nosotros aplicamos a los seres eternos. Estaría por lo menos afectado al cambio del mundo de un modo u otro y de cierto modo sería mutable, por ejemplo. Pero son como vecinos quizá. Bueno, Lo ve, pero no se involucra en su vida. Claro, Digo en yo. Aristóteles, bueno, hay una distinción más o menos así. Cuando piensan la distinción entre el mundo terrenal, los planetas, que Aristóteles considera los planetas como esas cosas perfectas, esferas. sí, que son como dioses entre comillas, y bueno, las cosas que están fuera del tiempo. Ah, ya. Eso es justamente como Y- echar luz sobre el problema que estamos acá. Claro, y en el fondo, claro, dice, bueno, está ese tiempo infinito que es el de los planetas, que siempre tienen movimientos perfectos, entonces como siempre tienen movimientos perfectos, es un tiempo que no tiene mucho sentido medirlo en el sentido de que su medida siempre es la misma. Pero ya han estado antes de que cualquier concepción humana del tiempo, es decir, son coetáneos con la creación, por así decirlo. Claro, O sea, porque eso tiene esa perfección que es justamente parte de una perfección a algo que ha estado siempre. y van a estar dando vuelta ahí. Nos vamos a morir nosotros y van a seguir dando vueltas hasta que se acabe de cierto modo la creación. Hasta que Copérnico se dio cuenta que cambió. Hasta que, Claro, hasta que a Galileo se le ocurrió mirar por el telescopio Claro. y ya arruinó, arruinó toda la historia de la física. ¿Por qué? Pero fíjate, ahí hay una eternidad, pero parece que esa eternidad es un punto intermedio entre lo que tú dices, que parece que hay otra eternidad que son los objetos que están afuera del tiempo. ¿Y cuáles serían esos objetos que están afuera del tiempo? Bueno, un ejemplo son los entes matemáticos. O sea, las matemáticas no se dan en el tiempo, o podríamos decir todos los entes de razón son justamente cosas que se dan fuera del tiempo. El O conocer. sea, claro, lo cognoscitivo justamente Es se da- eterno, pues son verdad eternos, tiene sentido. Pero también el acto de conocer es eterno. Sí. O sea, suena extraño, pero cuando uno conoce, no conoce temporalmente. No es como descargar un archivo. Por Igual se te ejemplo, puede el olvidar. conocimiento de Dios es en acto. Claro, pero es conocer es muy loco. Yo siempre he pensado que eso es muy loco, porque cuando uno conoce, tú sabes, hay un momento en que no sabes y después hay un momento en que sabes. Por ejemplo, cuando uno hace matemática y hace una ecuación y te da el resultado y dices, ah, ya sé. Cuando tú dices ya sé, es porque ya aprendiste, pero se dan cuenta que hay un momento en que sabías y un momento en que pues tú... O sea, no sabías primero y luego sabías, pero es un momento, digamos, que no se da como un paso en el tiempo. No es como descargar un archivo, que tú un archivo veis que lleva el 40, el 50... Pero igual hay un antes y un después. Sí, pero el acto de conocer, que claro, nosotros somos seres, como diría Aristóteles, que estamos en un mundo en que cambia, entonces tenemos Claro. un momento en que sabemos y un momento en que no sabemos, pero ese acto mismo de conocer, como de cierto modo es metafísico, está exento de las condiciones de la materia. No es como un huevo que se hace, un huevo frito, que uno puede tener huevo ahí y puede dividir secciones hasta que está el huevo completo. Conocer parece que es un acto instantáneo, porque viene de un horizonte que es de lo eterno y que se inserta en nuestra vida, que es contingente. Claro, y ahí está todo el problema justamente de la relación del tiempo con la materia. Buen punto. Cuando pensamos en el tiempo, bueno, parece que siempre pensamos en el tiempo en cuanto hay la posibilidad de una cosa específica que puede ser otra cosa. Entonces la pregunta con la que parte Aristóteles, con la que va a seguir San Agustín y que la que se va a tratar a lo largo, va a ser, bueno, ¿cuál es esa relación que hay entre la materia y el tiempo?
es algo que está dentro de la materia o es algo que nosotros ponemos en la materia, si es un modo de conocer que tenemos en cuanto podemos conocer aquello que era antes y aquello que era ahora de un modo específico, etcétera, etcétera. Me parece muy sensato. Y eso es un cambio que se nota también como en el paso de la modernidad, y que precisamente tú y haces énfasis en esto también, que en la modernidad hay un cambio, hay un giro, como dice Kant, un giro copernicano importante, que es como el tiempo se va a concebir, obviamente dentro de las teorías que tú hablas también en la modernidad el tiempo son diferentes entre sí, pero ¿qué pasa con la modernidad o qué pasa con Newton y su concepción del tiempo, que es tan radicalmente distinto a lo que se había filosofado antes? Porque parece, sigo diciendo, para introducir esa distinción, parece que hasta antes de Newton, digamos, tampoco tenía digamos, el mundo clásico. Nació Newton y cambió la cosa. Claro, en el mundo clásico la pregunta del tiempo parece ser, estoy pensando, una percepción humana, por así decirlo. O sea, obviamente existían relojes y cosas así, pero nadie se aventuraba a decir que el tiempo era algo allá afuera como un árbol. Pero parece que, yo diría que si uno hace una encuesta ahora y va por la calle a la gente, le preguntaría ¿qué es el tiempo? Pucha, quizá, claro, no tendría la misma concepción, pero le daría cierta idea de que el tiempo es una entidad así como la justicia, pero se entiende, o sea, como que hay la modernidad. Hay un ente que se... Claro, hay un ente que es el tiempo, no estoy diciendo que es un cronos o algo así, pero hay algo ahí. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuál dirías tú me desconcentré. Tranquilo. ¿Cuál dirías tú que es el cambio más radical en la concepción moderna respecto a la clásica de la concepción del tiempo? Si entendemos como la concepción moderna a Newton, o sea, suponiendo como ahí el inicio, En la modernidad más que nada. claro, en la modernidad o el inicio de la modernidad en el problema del tiempo a Newton, que creo que también Kant y Leibniz no podemos mantener en la modernidad, yo diría que el primer gran cambio es concebir al tiempo como algo que se puede dar con completa independencia de la materia. Ahí yo creo que, claro, pues el tiempo, ¿cómo diría? Estoy intentando entender qué es lo que pasaba antes. O sea, el tiempo era algo que tú no podías percibir en cuanto tiempo, sino que lo percibías como... En cuanto al movimiento de las cosas. Claro, como un resultado, como una especie de ecuación, como digo, es como una sombra, una silueta, donde tú ves que algo cambió, tú tienes que aceptar que si algo cambió es porque tiene momentos en el tiempo. Uh-huh. Esa es la intuición, parece, esa es la intuición clásica, pero tú estás diciendo que Newton no está pensando eso. Claro, o sea, la filosofía clásica piensa, bueno, hay un paso del ser al no ser. Bueno, el tiempo ¿a qué vendría a resolver? Bueno, ¿cómo concebimos ese no ser que no es una negación absoluta? Entonces, mediante el tiempo podemos captar ese pasado que no es, ese futuro que no es. Claro, como un pez que nada en el agua, el tiempo es... Estoy intentando explicarlo. Como un pez que nada en el agua viene a ser el tiempo, donde el pez se mueve. Pero que cuando uno ve al nadar el pez, no puede ver el agua. ¿En la concepción clásica? No sé si se entendió, o quizás estoy embarrando el ejemplo. Imagínense que ustedes están con una cámara bajo el mar filmando un pescadito que se mueve y tú puedes ir el movimiento del pescado, del pez, obviamente un pescado. Pero para que ese pescado se vaya moviendo necesita algo en lo que se mueva. Pero eso no es captable a través de la cámara cuando tú estás bajo el agua. Eso, perdón. Me retiro avergonzado. Bueno, usando tu mismo ejemplo, para Newton el tiempo vendría a ser algo así como el mundo donde está el mar. Perfecto. O sea, el tiempo es algo absoluto, independiente de que existan cosas. Claro, es como un espacio físico, es como una realidad que no sé si físico, porque claro, cuando pienso en algo físico, por lo menos yo pienso en algo material. Pero es algo entitativo. Pero claro, algo entitativo. O sea, hay una cosa que es el tiempo. Y esa cosa que es el tiempo permite que podamos captarlas o referirnos a las cosas de la realidad en torno a un punto de referencia que es esa cosa que es el tiempo. Y eso sería la diferencia que va a hacer Newton entre tiempo absoluto y tiempo relativo. O sea, el tiempo relativo es cuando nosotros hablamos de la hora o empezamos a intentar, bueno, cómo captamos el movimiento de ese vaso en el tiempo. Bueno, eso es relativo, pero Newton dice, todo eso lo captamos en torno a un punto de referencia y ese punto de referencia tiene que ser algo que no cambie, por el cual nos podamos referir, que es justamente el tiempo absoluto.
O sea, básicamente Newton le diría a Aristóteles que usted no está equivocado, pero usted estaba pensando todo este tiempo en el tiempo relativo. Sí, o sea, Aristóteles para Newton está en el y toda la filosofía clásica en el tiempo relativo. Claro, o sea, y que justamente lo que nosotros comentábamos hace rato dentro del podcast, que cuando nosotros hablamos del tiempo en filosofía, parece que siempre lo metemos en una concepción subjetiva, no relativista, sino como la experiencia humana del tiempo. Es decir, cómo nosotros conocemos el mundo, lo conocemos en el tiempo, pero por eso ya nadie, un filósofo antiguo, clásico, se atrevería a aventurar que existe algo allá afuera como el tiempo. No lo sé, o sea, estoy pensando, Platón, que siempre hablaba de la justicia en sí, la belleza en sí, ¿podría haber un tiempo en sí? Yo creo que ni Platón, no sé, ¿eh? Es que yo creo que la diferencia está con que el punto de partida entre los filósofos clásicos y Newton va a ser muy diferente. Porque, por ejemplo, Aristóteles, cuando empieza a analizar el tiempo, dice, ya, bueno, ¿qué entendemos nosotros por tiempo? Ya entendemos por tiempo, qué sé yo, cuando hay una cierta especie de cambio, y a partir de eso, bueno, qué cosas pueden cambiar, las cosas materiales, etcétera, etcétera. Sin embargo, Newton tiene un problema diferente, que es cómo puedo hablar objetivamente, al igual que en las matemáticas, de algo como el tiempo. Pero yo encuentro esto asombroso, porque se dan cuenta, no es muy diferente lo que hace Platón cuando es Platón. O sea, yo entiendo que usted me hable de la justicia y todo eso, y el problema es que si no tenemos una entidad externa regulativa que sirva de frame, de marco de las cosas que son justas, al final siempre vamos a tener lo que tú llamas el tiempo relativo. Claro, solo que Platón lo termina poniendo en un mundo ideal. Y yo creo que Newton, de un modo u otro, va para allá. Pero yo diría Pero el punto material, diferente con Platón es que cuando Platón hace eso, ya bueno, todo eso es fundamento de la realidad. El problema es que las matemáticas no tienen que ser por qué fundamento de la realidad. Entonces cambia la naturaleza del problema, que es la naturaleza justamente del problema de la física, de explicar funcionalmente la realidad o explicar realmente qué es la realidad. Platón va claramente por el lado de qué es la realidad. Newton, yo no sé si va por ahí, o sea, está coqueteando con ese lado, pero el problema que tiene en última instancia Newton es cómo funciona la realidad. Claro, Newton, por así decirlo, crea un software de la realidad, por decir, crea una medición, pero Newton, de cierto modo, que va a ser en este ámbito, la diferencia de Platón es que Platón, de cierto modo, da una entidad a estas ideas, por ejemplo, que son criterios objetivos, medidores de la realidad, porque lo que quiere hacer un poco Platón es explicar el mundo, cómo se construye el mundo, Pero el problema de Newton es decir, mira, a mí no me importa si el mundo funciona así, yo lo que necesito es poder encontrar una regla de medida. Entonces yo podría preguntarle al señor Newton, ya, pero usted cuando concibe el tiempo así, ¿me está haciendo una abstracción o una entidad? O una herramienta, no sé, póngale como usted quiera, Don Newton. Don Newton. ¿Y cuál es, por ejemplo, ya como porque tú mencionas en el libro también una cierta rivalidad o disputa que se forma entre Clarke, que es un discípulo de Newton, con Leibniz, que es el filósofo alemán, del cual también hablas del tiempo? A mí no me queda claro, porque tú hablas, claro, la concepción del tiempo en Newton quiere independizarse de las cosas existentes, o lo independiza completamente. Para que sirva de medición. Para que sirva de medición de ella. Pero Leibniz, en contraposición, afirma la necesidad de las cosas existentes. Entonces, si pudieras ahondar un poco en esta rivalidad o en qué se basa la disputa entre ellos dos, o tres. O cuatro, ya que no. Claro, bueno, lo que hace Newton es mandar a su discípulo a discutir con Leibniz. Por lo que se sabe de Newton, o al menos lo que se dice, Newton no era muy fan de que lo criticaran. De hecho, ahí nace la disputa por el cálculo infinitesimal. La de... ¿Cómo claro, de Leibniz-Newton? Que en el fondo la disputa surge porque Newton ya tenía hace rato los resultados, pero Leibniz los publicó primero y Newton se dice que nunca los publicó porque le daba un poco de vergüenza publicarlos. Pero ¿será esto verdad? Estoy recordando, la Calia puede recordar un capítulo de Cosmos, porque este menjunje, esta chismuchina, como se dice científica, ya le pasó a Newton varias veces, ¿sí, sí, no? Varias veces. Con Hooke, me parece, no sé si estoy... Claro, y era como, ¿quién hizo esto Newton? No, sí, yo lo hice antes, lo tengo ahí guardado en un cajón ahí al lado de los calcetines. Sí. Al lado de los calcetines tengo la ecuación de esto, no se preocupen. Oye, ¿qué pasó? No, si esto ya lo había hecho yo 2 años antes, estaba tomando un cafecito, ya tenía todo. ¿Será verdad o no? Bueno, vaya a saber uno, pero lo que se dice
Es que era así, lo que se dice. Ahora quizás, claro, quizás simplemente era un chanta. Oye, también, ¿cuántas veces uno no ha entregado un trabajo y no? Si lo entregué, profe. Que usted no lo encontró, pero se lo vuelvo a mandar. Y haciendo el trabajo. O lo manda en otro archivo, o el profe no lo pudo abrir, ya se lo manda Claro. ahora. Este era su mail y tú pones su mail mal. Súper mal. Pero volviendo a esa discusión, Clark era así, Claro. Clark versus Leibniz. Ah, bueno, la discusión en el fondo es... Ya, Newton plantea que el tiempo es una realidad absoluta que existe por sí misma. Ya. En el fondo da lo mismo si existe en sí, en nosotros, lo que sea. Es una realidad que si no hay nada va a estar ahí. O sea, hay algo que es el tiempo. Y va a transcurrir. Sí. O sea, es que claro, habría que explicar qué significa eso de transcurrir. O sea, Pero- si nosotros podemos tener este mismo universo y sacar todas las cosas de él, Y hay tiempo. claro, sería imperceptible, no habría ente que lo pudiera conocer, no habría un objeto para determinar si efectivamente hay un cambio físico, pero digamos que a grandes rasgos el universo vacío se va haciendo viejo. Perdónenme, ya, volvamos a la analogía de la pecera y el pez, si quieren lo ponemos así. Y bueno, y el problema de Leibniz es que si existe algo como el tiempo, como una cosa que realmente existe, ¿qué diferencia habría entre eso y Dios? Porque Dios también no es una cosa que está ahí que existe. Claro. Ah, claro. Entonces la pregunta de Leibniz es, o Dios es una parte del tiempo, o sea, perdón, el tiempo es una parte de Dios, o son dos cosas independientes, o qué es el tiempo en relación a Dios, o el tiempo limita la perfección de Dios, etcétera, etcétera. Está complicado. A partir de esa discusión, Leibniz empieza a tocar el tema de espacio y tiempo. Ya lo había tocado en algunos escritos, lo había mencionado como algo que consiste en la sucesión de la existencia, etcétera, etcétera. Pero ya recién en esa discusión empieza a desarrollar el tema del tiempo. Y lo que hace Leibniz en el fondo es explicar el tiempo como una condición para poder explicar justamente la relación que se da entre las cosas existentes dentro de una sucesión. O sea, en el fondo lo que hace Leibniz va a ser presentar el tiempo como una condición de posibilidad para que sean las cosas materiales, por lo tanto no tiene sentido pensar el tiempo sin las cosas materiales. O sea, ese sería el juego para atacar justamente a Clark. Y bueno, y lo interesante, o lo que a mí me parece más interesante de esta discusión, que por una parte Newton presenta el tiempo como algo independiente de la existencia, Leibniz como una condición de posibilidad para que se puedan dar las cosas, y luego va a llegar Kant y va a hacer una especie de síntesis entre las dos posturas, porque en Kant justamente el tiempo es algo que existe por sí, pero al mismo tiempo existe por sí en cuanto que es condición de posibilidad para que se puedan dar todas las cosas ahí y a partir de eso podamos conocer las cosas bajo el tiempo y el espacio. Hasta ahí yo sentía que Leibniz estaba más del equipo de Aristóteles. A grandes rasgos. O sea, como condición. Claro, el tiempo está ahí cuando las cosas cambian. Hay tiempo. Yo diría, el tiempo permite entender el principio de razón suficiente que tienen las cosas en la realidad. Ya, Que en el fondo, las cosas, lo que la pregunta de Leibniz en el fondo es ¿cómo puedo explicar esta armonía preestablecida que se da en todo el universo? Porque es absurdo empezar a explicar las cosas uno por uno, por cuál es el principio de razón suficiente del vaso, cuál es el principio de razón suficiente del micrófono, etcétera, etcétera. Por lo tanto, busquemos un principio que ayude a explicar aquel Como principio una que condición de está posibilidad. Claro, porque ya. todo. Aquí voy a conectar varias cosas. Estoy pensando, estoy aprendiendo acá en este podcast. Ustedes creen que yo sé algo y no sé nada. Trajimos acá a Max a que nos explicara cosas. Pero el punto es que para Aristóteles, el problema que habría Aristóteles es que habrían tanto tiempos como tantas cosas. No sé si se entiende, o sea, puede estar acá errando perfectamente, pero claro, si Aristóteles la condición del cambio está... Aunque sea poco claro. Claro, es muy poco claro, porque al final como no hay una... que va a ser la dificultad que va a tener Newton y toda esa gente, es que el tiempo, de cierto modo, al ser... Va a intentar unificar. Claro, hay un problema de unificación, porque claro, Aristóteles dice, oye, el tiempo está donde las cosas cambian, pero el problema es que hay tantas... uno podría aseverar que hay tantas cosas como tiempo. Perdón, Camilo, si escucha el ladrido, esa no es la puga. El perro que está ladrando es nuestro querido perro del vecino, que lo queremos mucho cuando está silencioso. Pero ya se volvió silencioso. Pero ese punto yo creo que ahí es un buen punto, porque al final, claro, la pregunta es la objetividad del tiempo, o la medición del tiempo, o que el tiempo me sirva para hacer una unidad universal.
Porque de Aristóteles uno dice, mira, si yo entiendo perfectamente usted, don Aristóteles, que me dice que las cosas cambian y la potencia del acto y el tiempo. Pero el problema es que entonces podrían haber tantos tiempos como tantas cosas cambiando. O quizás no llegó a ese punto de desarrollo de la teoría, no sé. No, es que yo creo que no llegó. O sea, no sé. ¿Quién? ¿Leibniz o Aristóteles? No, Aristóteles. Sí, yo, más que existe el tiempo por cada objeto, diría, bueno, es que cuando medimos el tiempo, el sujeto es la condición para medir el tiempo y por lo tanto la cambiaría de lado la pregunta. O sea, cada sujeto mide el tiempo de los objetos y por lo tanto no podemos establecer una medida absoluta nunca del tiempo, que es más o menos el problema que ve Newton en los clásicos. Y que para ahí va preso, y yo creo que por ahí va Kant también. Ese era el... Sí, claro, no hay tantos tiempos como objetos, sino que van a haber tantos tiempos como seres humanos. Yo siempre he dicho que Kant es un neo-aristotélico. O sea, Kant es Aristóteles radicalizado. Es una postura bastante... Reformula Aristóteles. Y moderniza. Tanto en ética como acá en el tiempo. Lo cual es verdad, como curiosidad muy estúpida de todo esto, pero si ustedes se fijan, Kant no tiene un trabajo en lógica. No hay una lógica kantiana, por así decirlo. De hecho, desde que Aristóteles hace la lógica, no es hasta la llegada de Frege que realmente hay algo interesante en lógica. Y es porque Kant leyó la lógica de Aristóteles y dijo, mira, que calla, ya lo hizo todo. Claramente no, pero... No, porque si es Frege y claramente cuando uno toma el ramo de lógica, usted pasa en media hora todo lo que es la lógica aristotélica, si es que tiene suerte. Pero eso. ¿Y qué crees, entonces ya como para hacerlo más explícito, qué crees que recoge Kant, por ejemplo, de Aristóteles? O de la concepción del tiempo de Aristóteles. O sea, poner al sujeto como condición de conocimiento de la realidad. Obviamente lo hacen de manera muy distinta, no estoy diciendo que Kant lo haga de la misma manera. Pero en el fondo lo que hace Kant es decir, bueno, esta cosa de empezar a pensar de que está la esencia del objeto y hay una adecuación entre la esencia y mi intelecto, bueno, en verdad nosotros no dependemos del objeto, nos regimos por el objeto. Los objetos se rigen por las condiciones que nos da nuestro propio intelecto para conocer la realidad. Y esas condiciones están mediadas por un elemento que es el espacio y el tiempo. ¿Y ese espacio y el tiempo es algo que está ahí afuera como lo piensa Newton, de manera incluso abstracta, o qué es espacio y el tiempo en Kant? Yo diría una mezcla entre Newton y Leibniz. En el sentido que es la condición de posibilidad por la cual se me puede presentar cualquier representación. Es decir, pero la pone el intelecto humano, es decir, el tiempo está en la cabeza, está en la cesera de nosotros. Más que está en la cesera de nosotros, es la condición de posibilidad por la cual se presentan todas las cosas. Yo lo diría de otra manera. La condición de conocer que tiene el ser humano es la temporalidad, pero esa temporalidad depende de nosotros en cierta medida, en la medida en que nuestro intelecto es el único modo que tenemos de acceder a la realidad, pero en otra medida es independiente de nosotros en cuanto a que si hay cosas igual se tienen que dar en el tiempo y en el espacio. Ese es el punto de Kant. O sea, hay una relación siempre con nosotros del tiempo, pero al mismo tiempo, bueno, si no estamos nosotros igual va a haber tiempo y espacio porque siempre va a ser la condición de posibilidad por la cual se puedan dar los objetos. Sigue siendo, porque si uno transita por ese camino de manera descuidada, caemos en un idealismo, solipsismo, fácilmente. O sea, es decir, si el tiempo es una condición que pone el intelecto y el tiempo es condición de conocimiento de todas las cosas, básicamente todo lo que conocemos está en nosotros. Bueno, pero Kant no piensa eso, Claro. Por si acaso. No, claro, estoy diciendo Sí. eso. Claro, podría Sí. ser un Mount Fichte, O sea, Schilling. Sí, no, y Hegel. igual es bueno aclarar esto porque hay gente que por motivos que desconozco completamente afirman de repente como cosas de que para Kant nuestro intelecto es creador y crea las cosas, que son cosas que en la introducción de la crítica a la razón pura o en el prólogo de la segunda edición, pero ya antes de la estética trascendental, Kant dice, o sea, los objetos obviamente existen, obviamente hay una cosa existente. El problema es si podemos conocer o no podemos conocer la esencia de ese objeto, ese es el problema. Y en el fondo en la filosofía kantiana lo conoceríamos pero no directamente, o sea, podríamos decir, hay un conocimiento derivado de la esencia, porque por eso nosotros más o menos todos entendemos lo mismo cuando pensamos en un objeto. Pero no es que conozcamos directamente su esencia, o sea, el noumeno siempre queda alejado de nosotros. Pero Kant, claro. En ese sentido no caemos en un solipsismo ni nada de eso, sino que en el fondo es
cambiar las condiciones por las cuales podemos entender los objetos. Y esas condiciones parten de nosotros, pero no se quedan en nosotros en ningún caso. O sea, se remiten a la realidad siempre. O sea, hay una realidad existente. Ya, entonces, claro, básicamente lo que conocemos, cuando nosotros conocemos intuiciones, es decir, conocemos cosas de afuera. Partamos por ahí. Sí, conocemos cosas. Porque claro, un solipsista, por así decirlo, para aclarar con definiciones, dice, no hay nada que se conoce que no esté fuera del ente que conoce. Pensando en un Berkeley, por ejemplo, alguien en ese último Husserl del yo trascendental, que al final, cuando conocemos, estamos haciendo unas cosas nosotros, dentro de nosotros, con nosotros mismos, y esa es toda la experiencia del mundo, y ahí no hay mundo para afuera. Kant dice no, viejo, porque cuando se nos activa nuestra capacidad de conocimiento, la activa algo de afuera. ¿Qué será eso? Ya, eso es número, ese es otro problema. Tenemos que decir. Entonces, en ese ámbito, volviendo a la pregunta del tiempo, para Kant el tiempo no está en esa, ¿cómo se dice? En esa percepción externa. No está en la cosa que viene de afuera. En el interior. En ti mismo. Que claro, sería la intuición pura, porque Claro. la cosa externa sería la intuición empírica. ¿Sí? Pero que es universal al mismo tiempo que hablar Claro, eso. Porque, es que ese es el punto de Kant, que es universal y necesario. O sea, claro, no es que sea de mí, Claudia, Sí. o tú, de Max. no es que cada uno tenga su propio tiempo. Eso iba a preguntar. No, cada uno, no, ya. Estoy alejándome de esa idea básica que había tenido hace rato. Oye, Max, y para ir cerrando, ¿qué crees que aporta la filosofía o se aporta desde la filosofía al concepto de tiempo que la ciencia quizás no tiene o carece? Porque hay muchos científicos que consideran que la filosofía está muerta. Por ejemplo, Hawkins, Neil deGrasse Tyson, por pensar que vi Cosmos hace poco. Creen que es puro cuestionarse y que no demuestra nada. Oye, ¿ya resolvieron el problema del tiempo? O sea, yo pregunto, desde el desconocimiento total. Ya se resolvió. Para la humanidad el tema del tiempo después de ¿Está todo zanjado? está zanjado y nosotros estamos perdiendo el tiempo en este podcast y la gente que nos está escuchando también está perdiendo el tiempo, o están ellos equivocados, o nadie tiene razón, o todavía sigue siendo un misterio. O sea, en la física hoy en día no está zanjado ni en la física misma. O sea, hoy en día están haciendo unas cosas rarísimas que quién sabe quién están haciendo. Pero yendo a la pregunta de la Cali, yo diría que aquí lo que hay que hacer es distinguir planos. Y que creo que es el gran problema hoy en día de las ciencias, que se presentan como una especie de religión, en donde nada se puede cuestionar y todo es evidente. Pero es cosa de empezar a ver la historia de la física para ver que la física es una cosa que va cambiando año a año a medida que va mejorando la técnica, y si hay algo inestable es la física para el conocimiento. Ahora yo con esto no estoy diciendo que la física esté equivocada. El problema es que cuando pensamos en el tiempo, ¿de qué modo estamos pensando en el tiempo? Porque también hay que tener claro que se puede uno acercar al tiempo desde distintas perspectivas. Por ejemplo, hay estudios de lo que se llama el tiempo sociológico, hay estudios del tiempo cosmológico en la física, hay estudios del tiempo cosmológico en la filosofía, hay estudios de la filosofía del tiempo fenomenológico, hay estudios del tiempo histórico, de cómo hemos conocido el tiempo, si es lineal o circular, y son todos modos distintos de concebir un problema, y el problema de la filosofía sería ¿qué es el tiempo? Ver la naturaleza del tiempo, y ese es un problema que la física nunca va a poder resolver. Tú en un momento dices que la física en el fondo ve los mecanismos por los cuales funciona, pero no qué es. Claro, en el fondo lo que hace la física es una descripción de la realidad, y por eso va cambiando a medida que va evolucionando la técnica, porque hago un aparatito más grande que me permite ver mejor esas cosas que tienen los objetos, y bueno, ahí me doy cuenta que en verdad puedo describirlo de un modo más eficiente, entonces cambio el modelo. Pero sin embargo, la pregunta ahí sería cómo funciona el tiempo y no sería qué es el tiempo. Y yo creo que eso es un gran problema que hay hoy en día, que como la filosofía, yo diría, el gran problema de la filosofía y por la que la filosofía ha ido desapareciendo es porque los filósofos han dedicado a escribir papers, a discutir entre ellos, no discutir en la vía pública. Entonces, como no hubo nadie que pudiera mantener una discusión pública y sacar, por decirlo de una manera, la filosofía a la calle,
¿Qué pasó? Bueno, ¿qué quedó? La física empezó a tomarse todos los espacios, las ciencias positivas empezaron a dominar todo, y el problema es que trataron de resolver todo, pero hay problemas que escapan del campo de estudio de la física. Como Ícaro. Niño que vuela con alas de cera. Quizás no Que se elevó hasta Claro, como que iba de poco a poco, le dieron a la ciencia. Se elevó mucho y sus alas se derritieron. Así es. Con el calor del sol. Qué fuerte, Cali. La Cali es muy simbólica, yo no tuve que interpretar así lo que O sea, quería después decir. de tu metáfora del pez, no sé quién es más simbólico. Claro, yo banalizo con mis metáforas todo eso, pero es muy interesante porque... No, simplemente sí que es muy Sin interesante. desprestigiar a la ciencia, sí hace un gran rol, pero hizo una tarea mejor que la filosofía de divulgación y de conquistar en el fondo los corazones. Claro. Me puse súper chula. Los espacios. Los espacios intelectuales. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que hay hoy en día es que la gente no cuestiona la ciencia. Claro, al final, como dirían por ahí, bueno, yo el otro día leí una columna de esto, se las voy a dejar por ahí a ustedes dos, quizás la gente que no está escuchando, pero el tema muchas veces es que la ciencia describe cosas, pero no tiene una capacidad explicativa, pues las capacidades explicativas son para la filosofía, podríamos decir también la religión o una cosa así, que como siempre decimos, la física te puede explicar cómo funciona un arma, pero la pregunta sobre si debo disparar a una persona o no escapa a cualquier concepción física. De hecho, usted puede hacer el ejercicio de intentar responder ¿debo disparar esta pistola o no? Desde la física, y su respuesta siempre va a quedar corta, porque un físico le puede decir, mire, si usted tiene la fuerza en su mano para apretar el gatillo, es una posibilidad que usted pueda hacer. Pero claro, al final, cuando uno hace la pregunta de si debo o no disparar el arma, la pregunta está siendo una pregunta filosófica, moral específicamente en este ámbito. Y en ese cambio y todo también está el problema del tiempo. Claro, uno puede tener una experiencia, como hablamos recién, del tiempo como entidad para entender el cambio, la física, todo eso, pero al final no resuelve un poco el problema. Crea, como diría Newton, una abstracción instrumental para poder explicar el mundo y hacer cálculos y llegar a la Luna y eventualmente llegar a Marte, que obviamente eso es muy útil, pero al final de cuentas no está respondiendo la pregunta. Sí, pues así es. No sé si quieres agregar algo más. No, ¿No? ¿Cómo se llama? compren el libro. Eso, Compren el libro, compren el libro, nosotros estamos a favor de que usted Está compre a la el venta libro. online y por las librerías también de... Y si no, puede contactarse con Max, puede dejar un mail quizá, Max, smax-core, o ya no usas ese mail de Pokémon que tenías en el colegio. O alguna queja, sugerencia. Recibo tantos mails todos los días que recibir más. O sea, eso es un no. Sí. Si no lo pueden encontrar... Pero ahí pueden en los comentarios poner dónde lo podemos encontrar y ahí comentaré o Ahí les decimos. alguien comentará. Pero ahí, claro, dejaremos linkeado aquí. Recuerden, gente, que tenemos una página web que es www.filosofiayhumor.com, y en esa página web, cuando nosotros subamos el podcast aquí, la entrada del podcast, probablemente dejemos un link a alguna parte si a usted le interesa eso. Toda esa parte la arregla el departamento de marketing de Filosofía y Humor, que no está presente porque no existe. Entonces, por eso nosotros en estos momentos, no sé si notan, pero estamos como angustiados porque no podemos darle soluciones marqueteras porque solo preparamos intelectualmente el podcast. Así es. Pero bueno, esperemos que les haya gustado el podcast de hoy. Nos despedimos, pero sin antes decirle que nos sigan en Filosofía y Humor. Recuerden que tratamos de contestar todos los mensajes posibles. Que últimamente hemos sido un poco, por decirlo, flojos en Santiago, en chileno. Lo que pasa es que, pero esta es la promesa, o sea, la vamos a cumplir porque ya este semestre cambian un poco nuestras vidas. Como diría Marx, ya no depende el día a día del pasado. Claro, pero no depende, como se dice, diariamente mantener las condiciones de nuestra existencia material. Estaba un poco más relajado con eso y por eso vamos a dedicarle más tiempo a Filosofía y Humor desde ahora. Que hemos pecado un poco, pero claro, volveremos a contestar todos los mensajes continuamente. Esperemos que nos sigan, que les den like a nuestras publicaciones, que nos compartan, que compartan el podcast, que si bien no hemos podido subir capítulos hace tiempo, también, como dijo Camilo recién, vamos a intentar y prometemos seguir más continuadamente este semestre, y bueno, de aquí para... La Cali para los años renunció, por venir. yo renuncié, hemos renunciado a varias Puga. cosas. Perdón. También sigan al Centro de Reflexiones Públicas en Instagram, y tienen página web, ¿no? Sí, también en nuestra página de internet www.cenrp.com.
Y ahí los pueden encontrar, que ahí está más detrás de ese proyecto también. Si a usted le gusta también todo este tema de la filosofía, dense una vuelta por allá. Pueden encontrar columnas que yo he escrito, de hecho, por allá también. De que yo prometí escribir, es que nunca lo hice. Que llegarán. Llegará. Cuando sí, usted se lo sé. meta, efectivamente ya va a haber una columna ahí de la Cali, pero también es otra hermosa plataforma para justamente lo que comentaba acá hace poco Max, que la filosofía recupere ese espacio que muchas veces, a veces no solamente lo llena la ciencia, que está muy bien dentro de todo, pero muchas veces lo llena la superchería, el populismo, cosas así, etc. Con eso nos despedimos, pues, ¿no? Con eso nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De nada. De nada. Ahora nos tomaremos una cerveza si es que yo sigo llena del almuerzo. Pero muchas gracias y hasta la próxima, nos vemos. Adiós. Adiós.